¿Ok? ¿Qué opinas tú o qué has visto respecto a la confusión con personas con habilidades sobresalientes? Lo que pasa es que también ahí habría que hacer, nuevamente entramos al proceso de diagnóstico, porque se están confundiendo mucho esta idea de los sobresalientes. Uh-huh. Hay una fantasía, desde mi punto de vista es una mala información, que personas dentro del espectro son geniales, o sea, son genios. Genios. Hoy hablamos de sobresalientes. Es un estereotipo. Es un estereotipo, ¿no? Decir que son genios. No son genios. Hay quienes tienen grandes habilidades de aprender. Habrá algunos que tengan cognitivas, muchas... sin duda alguna, pero eso no generalizaría que toda persona dentro del espectro tuviera estas habilidades sobresalientes. Uh-huh. ¿Qué pasa con los sobresalientes? Las personas que tienen estas habilidades sobresalientes o este diagnóstico, pues vamos a ponernos un poco en los zapatos de un sobresaliente. Pues obviamente socialmente le va a costar mucho trabajo porque su cabeza está a otra gira, a otra velocidad. ¿Sí? No con sus iguales. No con sus iguales va a costar un poco de trabajo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor va a ser agresivo porque no está entendiendo cómo está el proceso porque, o le molesta que los demás no entiendan a la como velocidad que le entienda. Poca tolerancia a la frustración. Por sus características. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, no podemos, volvemos a lo mismo. Entonces, el análisis tiene que ser como mucho más profundo. Uh-huh. No es nada más decir, híjole, es sobresaliente, y como es sobresaliente y no tiene amigos, es autista. Exacto. Sí, no, hay que hacer el análisis como mucho más claro respecto a todo el proceso que está viviendo una persona sobresaliente en términos de adaptación social, adaptación familiar, adaptación escolar, qué le lleva, qué gana, qué pierde. O sea, situaciones que van mucho más allá de solo decir, no socializa, puede estar dentro de él. Es muy frecuente ese motivo de consulta o eso que lleva a buscar un diagnóstico, es que no tiene amigos, no tiene amigos, tiene problemas para socializar y a lo mejor encuentran otra característica como cuestiones sensoriales o altas capacidades o creo que o cuestiones características del lenguaje, ¿no? Y lo hacen como en automático, está en el espectro o pudiera ser que esté en el espectro. Entonces creo que sería muy de eso que estás mencionando es muy importante para no irnos con 1, 2 o 3 conductas y pensar que tiene todo un diagnóstico. Y a mí me gustaría mencionar también que para poder hacer un diagnóstico de espectro autista, no solo hay que conocer de espectro autista, ¿cierto? Sino también de otras condiciones, o sea, lo acabas de mencionar, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, cuestiones de depresión, cuestiones genéticas, cuestiones epilépticas. Entonces creo que eso es un área de oportunidad en donde hay profesionales que se están formando mucho en una sola área y están dejando de lado las otras áreas, carecen de esta información. ¿Y qué pasa? Todos tienen espectro autista. No sé si coincides conmigo. Coincido plenamente, es decir, para poder determinar el diagnóstico hay una palabra que no existe, que yo la inventé. Tampoco me siento muy orgulloso de haberla inventado, que se llama conjuntabilidad. Es decir, para que se presenten las características. Para poder hablar, de espectro tienen que presentarse las características en conjunto. Uh-huh. Sí, las características que corresponden al espectro. ¿Sí? Yo sí creo que aquí, un poquito de lo que tú hablabas, también es ir entendiendo toda esta información que está apareciendo, por ejemplo, en los adultos. Los adultos también nos están dando la gran oportunidad de conocer ciertas características que a lo mejor no veíamos. Uh-huh. ¿Sí? El masking, por ejemplo, esta parte del camuflaje, es algo que las mujeres reportan mucho que a lo largo del proceso han hecho, ¿no? Y es importante tomarlo en cuenta. Hay que hacer el análisis muy claro de en qué momento, bajo qué circunstancias aparece este camuflaje, además de que sabemos que el camuflaje se presenta también en otras condiciones. Sí. ¿Sí? Es decir, sí, o sea, como mucha información que ha venido pasando de la información que nos transmiten los adultos, que también la tenemos que tener en el radar, y que tenemos que ayuda a alimentar nuestra visión cuando estamos hablando, sí, en el diagnóstico del espectro. Entonces, sí, sobre esta base y sobre esta línea, creo que lo más importante es como tratar de dejar claro que el proceso del diagnóstico es multifactorial en el sentido de que va a abarcar muchos espacios de donde tenemos que observar para hacer el diagnóstico. No nada más una parte, no nada más porque no socializa, o no nada más porque es muy inteligente, o no nada más porque no tiene amigos, está dentro del espectro. Uh-huh. Podemos encontrar una persona que tenga características en el proceso de pensamiento, que le molesten los ruidos, que no tenga amigos y que alinee. Uh-huh. Eso no quiere decir que está dentro del espectro. Claro.
tengo que ver, Sí. tengo que analizar, tengo que escarbar, tengo que Historial actuar clínico, claro. para poder determinar esto. El diagnóstico, insisto, cuando vuelvo a utilizar la palabra, es cosa seria, es cosa ética. Es cosa Sí, ética. el diagnóstico es ético. Y tenemos todos los que nos dedicamos al diagnóstico que ser muy éticos en el diagnóstico. No suavizar esto. O sea, dejar de dar importancia. Sino hay que ser muy éticos en este proceso. De acuerdo. No simplificarlo.